Hola, hola, queridos protagonistas, bienvenidos a Quimioterapia Mental y hoy muy feliz porque estamos empezando la cuarta temporada. Luego de tener 100 programas al aire, de sentirnos acompañados, de sentirnos cercanos, hoy queremos seguir avanzando con una promesa muy grande y esa promesa es de seguir sirviendo y acompañándolos día a día a realmente ser unos verdaderos protagonistas. Y hoy, para empezar esta cuarta temporada, tengo un invitado muy especial. Pero antes de eso, les quiero decir algo importante. Este programa es gracias a Neurobiz, que tenemos soluciones integrales en negocios, consultoría y crecimiento personal. Acompañamos a empresas con programas personalizados alineados a sus necesidades reales, impulsando equipos, liderazgo y resultados sostenibles. Apoyamos a personas a través de procesos de coaching y certificación, integrando neurociencia y metodologías innovadoras, garantizando resultados y transformación real. Nos puedes seguir en @neurobizs o puedes ir a www.neuro-mediobiz.com. También un gran gracias a Surtax. Surtax, soluciones logísticas integrales en Ecuador. Manejo seguro de cargas, optimización de costos y tiempos, con altos estándares de calidad, control y seguridad, cumpliendo todas las normativas legales. Servicio de élite, confianza y excelencia en cada entrega. Así que gracias, queridos protagonistas, por estar aquí cerquita con nosotros. Hoy les quiero presentar a una persona muy especial que vamos a hablar acerca de la salud como compromiso. Hoy nos acompaña nuestro querido amigo, doctor y sobre todo creo que un gran ser humano, Jorge Wills, presidente ejecutivo de Veris, una de las redes de atención médicas más importantes del Ecuador, reconocido por su enfoque en hacer el cuidado de la salud más accesible y humano. Jorge ha impulsado en innovación en servicios de salud, desde la atención presencial hasta las videoconsultas, y trabaja para la prevención, la tecnología y calidad, para que formen parte del acceso al bienestar de todos. Su visión se resume en una frase simple y poderosa: vivir más y vivir mejor. Hoy conversamos sobre un tema fundamental y es la salud como compromiso. Gracias, querido Jorge, porque sé que de fondo eres un ser humano, un médico altruista que ves siempre al servicio de los demás y que nos ayudas a estar siempre pendientes de nuestra propia salud y de la vida. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Janet. Un saludo muy especial para ti y para todos los radioescuchas. Qué alegría después de tanto tiempo de querer estar juntos. Al fin nos encontramos y qué bueno que sea hoy en el lanzamiento de esta nueva temporada. Y qué maravilla que ya son más de 100 ediciones que sin duda alguna han transformado a muchísimas personas que te están escuchando en este momento. Muchas gracias, Jorge. Gracias por también aceptar esta invitación tan especial y por ser parte de esa transformación. Querido Jorge, hoy que estamos hablando de la salud como compromiso, cuando hablamos de salud, muchas personas aún piensan solo en curar enfermedades. Aún se sigue pensando en esto, ¿no? Y desde la experiencia que tienes, ¿qué significa ver la salud como un compromiso diario y no solo como una emergencia? Mira, nosotros desde Veris hemos logrado acuñar un propósito muy interesante y que es un propósito infinito, es decir, que no se detiene. En Veris queremos que nuestros clientes vivan más, vivan mejor y hacemos que cuidarse sea más fácil. Esas palabras que posiblemente no suenan muy trascendentes cuando uno las empieza a desglosar. Dice uno, ¿por qué queremos que nuestro cliente viva más? Efectivamente, la expectativa de vida en el mundo ha venido creciendo, pero en la medida que nosotros nos cuidemos más, vamos a poder tener más años de vida. Pero no queremos solamente vivir más años, sino también vivir mejor. Y esto es muy impactante y lo estamos transmitiendo de manera muy consistente tanto a todos nuestros colaboradores como obviamente a todas las personas que tienen contacto con nosotros. Es que cuando uno llegue a la edad adulta tenga la mayor cantidad de años de independencia y de salud. Y esto significa muchísimos frentes, no solamente, por supuesto, un tema muy crítico como lo es el cáncer, sino también temas de diabetes, hipertensión, todas las enfermedades crónicas que te van deteriorando el organismo y que luego por producto de ello tienes que depender de alguien más para el cuidado. Entonces, en la medida que nos cuidemos más en la juventud, en los momentos que estamos saludables y que no estamos sintiendo nada, es mucho más potente. No solamente porque evita mi deterioro como cuerpo, sino que también me permite, obviamente, diagnosticar más temprano. Y hacemos que cuidarse sea más fácil
porque el gran problema que tenemos hoy en el mundo es la falta de tiempo. Por lo tanto, tenemos que habilitar, y somos unos obsesionados en Veris por darle las mejores oportunidades y no darle disculpas a nadie para que no se cuide. Empezamos atendiendo de lunes a domingo, atendemos en horarios extendidos, como bien lo mencionamos, lanzamos la videoconsulta para que haya una asesoría directa con los doctores, tenemos laboratorio a domicilio, farmacia a domicilio. No hay excusas, aquí no hay excusas. No hay excusas, nadie puede escaparse de Veris. Y eso es lo que nos invita y es poder cumplir con nuestro sueño y nuestro propósito verdadero. No es un tema meramente comercial, somos una empresa obviamente, pero lo que buscamos es realmente darle valor agregado a todas las personas que confían en nosotros. Me encanta, querido Jorge, y ante ello, como decíamos, no hay excusas, o sea, ya lo tenemos a Veris por todos los sitios, por todas las formas, lo tenemos cerca, y eso nos hace sentir que es más humano. Ahora, ¿cómo podemos justamente romper, creo, esta creencia de que solo voy al médico cuando estoy enfermo, ¿no? Aún nuestras personas en Latinoamérica, aún en Ecuador, existe esto, voy al médico cuando estoy enfermo, y eso que ya voy cuando ya no puedo más, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos un poco romper esta creencia? Yo creo que el proceso empieza también desde la formación de los profesionales de la salud. Hoy se habla de la medicina o de la salud 3.0, de la medicina 3.0. Y es esta medicina que trabaja muy fuerte en los procesos que se alinea mucho con Veris de la longevidad, de entender cómo empezar a detectar cosas que hoy son meros resultados posiblemente de un laboratorio, pero que si yo no los cuido con anticipación, llego a tener una enfermedad. Hoy se está pronosticando de manera mucho más eficiente problemas cardiovasculares, problemas neuronales, neurológicos, que permiten identificar que esa persona, si no toma una decisión en este momento, más adelante va a aparecer los síntomas. La salud y la medicina en la historia nos está llevando siempre a que tengo que tener ya algún síntoma para cuidarnos. En la medida que vayamos tomando conciencia que hoy hay gran cantidad de exámenes y procedimientos que me permiten evidenciar que si yo no me cuido puedo tener un problema más adelante, nos va a ayudar. Por ejemplo, hoy Veris tiene un sistema de inteligencia artificial que si un paciente nuestro se viene atendiendo con nosotros y conocemos su historia clínica, su familia, su manera de alimentarse, sus resultados de laboratorio, tenemos un elemento de predicción de qué porcentaje o qué probabilidad tiene que en los próximos 10 años esa persona se pueda volver diabético o hipertenso. Y empezar a transformar comportamientos desde ahora para que ojalá esa hipertensión o esa diabetes nunca se instaure en esa persona. Entonces, en la medida que empecemos a trabajar de esa manera, vamos a cuidar desde muchísimo antes el modelo y no gastar grandes cantidades de recursos. Hoy el Estado, el sector privado y cada uno de nosotros gastamos una gran cantidad de recursos en recuperar la salud cuando lo que tenemos que es evitar que nos enfermemos. Y lo otro que es muy importante es la apertura a la accesibilidad. Por eso Veris, que hoy trabaja desde ya más de 20 años, hemos lanzado una segunda marca que son los centros médicos convenientes para mí, que van a un segmento socioeconómico que es menos favorecido y que tiene limitaciones para el acceso, para que también tenga un elemento no solamente de acceso rápido, sino de una dignidad en la atención. Uno cuando va a la atención médica siempre está en unas circunstancias de minusvalía, dolor, vulnerabilidad, tristeza, preocupación, ansiedad, porque no sé qué es lo que tengo, y lo que menos uno quiere encontrarse es una actitud agreste, complicada, difícil, tanto como para acceder como para la atención. Y en eso trabajamos muy intensamente con los más de 1.500 colaboradores que tenemos para que también sea una atención mucho más generosa, mucho más cálida, que permita reducir en la medida de lo posible toda esta carga emocional que un paciente llega cuando se enfrenta a un sistema de salud. Claro, y esto es importantísimo, querido Jorge, porque como bien lo dices, es mejor prevenir, ir antes de que ya cuando estoy enfermo, donde quizás los recursos son mayores, y no solo la parte económica, sino también tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo también tiene un límite al desgaste de un tipo de enfermedad. Entonces, qué bueno es que comencemos todos a cambiar este chip de esta creencia de que voy cuando solo me siento mal, sino voy cuando estoy bien y quiero estar cada vez mejor, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí va. Como líder, ¿cómo puedes un poco romper ese paradigma desde tu gente? O sea, ¿qué haces con tu gente para que desde ellos rompan ese paradigma, ¿no? Porque a veces decimos casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Cómo hacemos para que nuestra gente comience también a cambiar ese chip y comience a preocuparse por su propia salud?
Yo soy un convencido y en Veris somos gente que cuida gente. Y sin duda, si nosotros no direccionamos ese cuidado hacia nuestros colaboradores, va a ser muy difícil que ellos puedan transmitir ese mensaje hacia los demás. Y ahí, con mucho orgullo, hemos compartido, y lo comentábamos hace un minuto, un proyecto que hemos sacado que se llama Veris Plenitud. Es un tema de un diagnóstico 360 grados de nuestros colaboradores, empezando por el clima laboral, cómo se sienten de cara a su trabajo. Tenemos un programa de liderazgo que también está buscando que obviamente haya un acompañamiento coherente entre jefes y colaboradores, una participación activa de los colaboradores en las realidades de la organización, identificando el por qué estamos ejecutando este tipo de actividades y, por supuesto, una capacitación constante de la importancia de la prevención. Tenemos no solamente el chequeo ocupacional que la ley ordena, sino que también hemos perfilado a cada colaborador dependiendo de su edad, de su sexo, de sus riesgos, para incentivarle a que se haga exámenes y procedimientos preventivos a precio de costo, llamémoslo así, en la organización, para que también empiece a promover esas circunstancias. Eso nos ha llevado, obviamente, a incrementar el diagnóstico oportuno, porque no significa que hacerse el examen me evite tener un diagnóstico, pero lo importante es encontrarlo lo más pronto posible. Y aquí también un mensaje importante. Veris es una empresa donde tiene una participación de la mujer muy fuerte, no solamente en las personas que se atienden en salud, sino en el tema de los colaboradores. Más del 67% de los 1.500 empleados nuestros son mujeres. Y hay un elemento psicológico y antropológico, que es que la mujer, por tener esa esencia natural del cuidado, permanentemente cede sus propias decisiones de salud y las prioriza hacia otras personas. Es decir, una mujer primero espera que su hijo esté bien, que sus papás estén bien, que su esposo esté bien, que sus primos estén bien, que sus hermanos estén bien antes de cuidarse a sí mismo. Y normalmente muchas veces cede el espacio de atención a las personas de su círculo de cariño y de cercanía. Así es. Y eso es peligroso porque hemos encontrado que normalmente cuando diagnosticamos a la mujer ya viene con patologías mucho más avanzadas porque ha entregado su cuidado primero al cuidado de su familia. Con ello, lo que quiero decir es que estamos abriendo también muy intensamente desde Veris ese cuidado hacia la mujer. Tenemos una campaña muy bonita que es que el hijo le dice a la mamá: cuídate por mí, porque nos duele muchísimo encontrar hogares donde su mamá ya queda ausente por una enfermedad que no tuvo una recuperación o porque está enferma por algo que pudo haber sido evitado. Así que sí es un llamado también a decirle a la mujer que entrega tanto por nosotros y que nos sentimos tan orgullosos de que hacen una participación activa en la sociedad, que se empiecen a cuidar con más responsabilidad. Porque por más que uno se sienta saludable, hoy las enfermedades están apareciendo de manera mucho más temprana y nos puede traer complicaciones. Me encanta, querido Jorge, este llamado a la conciencia, ¿no? Porque es verdad lo que acabas de decir. Como madres, mujeres, hermanas, hijas, nos tratamos de preocupar de todos, que todo esté bien, el detalle en cada situación. Y nos olvidamos que uno de los detalles y lo más importante también somos nosotras, ¿no? Nuestra salud, y que es importante estar presentes y de manera saludable. Así que es verdad, todas las mujeres nos tenemos que también mirar y ver con ese amor y preocuparnos por nosotras primero. Querido Jorge, veo en ti que eres un hombre de servicio, que eres un hombre que siempre está dando la ayuda, ¿no? Queriendo también estar en estos sectores donde quizás las personas no pueden llegar. Mi pregunta es, ¿de dónde nace este servicio y amor por la comunidad, por los demás? Bueno, pues en primera instancia es una vocación. Yo creo que es un regalo y los que somos creyentes en Dios así lo vemos. Yo soy muy devoto de una virgen que hay en Colombia, que es la Virgen de Chiquinquirá. La virgen es solo una, pero pues hay diferentes presentaciones de ella. Y a ella me encomendé cuando empecé a estudiar medicina. Y yo me crié en una ciudad donde mi padre tenía una finca muy cercana a esa ciudad. Eran solo 12 kilómetros de distancia, pero el recorrido era de más de 1 hora por las malas condiciones del carretero. Y normalmente cuando íbamos el fin de semana a pasar el fin de semana en la finca, nos encontrábamos con familias campesinas que llegaban con su familia en Cañaguadúa llevando un enfermo que había estado durante mucho tiempo porque no pasaban carros con frecuencia, a pedirnos el favor que lleváramos esa persona a la ciudad, al hospital. Yo era muy niño, pero era el hijo mayor, así que normalmente era
el auxiliar del conductor, que era mi padre, y nos devolvíamos nuevamente hasta el ustedes hospital. hacían de ambulancia. De ambulancia. Nosotros éramos la ambulancia. Y como llegábamos al hospital, había un problema, que si no esperábamos hasta que el médico resolviera si ese paciente se tenía que quedar hospitalizado o no, pues quedaban botados en la ciudad y no se podían regresar. Entonces tocaba esperar hasta que el médico hiciera un diagnóstico. Y ahí me enfrenté con toda la crisis de lo que es el servicio público, las limitaciones de acceso y todas las problemáticas. Y en ese momento fue el llamado que yo creo que Dios puso en mi corazón de decir, yo quiero ser médico y empezar, entre comillas, a buscar una solución sobre ello. Dios le va poniendo a uno el camino y luego me nombraron gerente de un hospital público. Y justo se me vino toda esa historia y empezamos a desarrollar muchísimos elementos que fueran llevando a una mejora. Yo fui gerente de un hospital en Colombia muy bonito, que es el Hospital de Paipa. Llevamos médicos a todas las sectores lejanos, todos los pueblitos. Entonces empecé como a darle vida a esa expectativa. Y creo que esa parte de entender empáticamente al ser humano, en la medida que somos todos iguales con los mismos derechos y los mismos deberes, pues nos permite ir buscando cada día más creatividad y alternativas para poder dar un mejor servicio. Sin duda, soy un obsesionado por el buen servicio. Sé que son elementos mucho más complejos, pero si algo trabaja uno en la organización, porque finalmente puede ser que la consulta se vuelva muy genérica si el conocimiento es el mismo, cómo me hagan sentir durante esa atención, cómo me están atendiendo, cómo realmente me están haciendo sentir importante, es como de los temas que buscamos trabajar mucho más intensamente dentro del liderazgo de nuestra compañía. Qué increíble tu historia, querido Jorge. Creo que siempre van a tener un mayor propósito estas historias cuando vienen desde aquellos aprendizajes y experiencias vividas, ¿no? Desde tu experiencia cuando eras un niño, viste de primera mano las necesidades, fuiste el que estaba en la ambulancia, fuiste el que ayudaba de cierta forma, y viste que esta necesidad necesitaba un propósito más grande. Así que hoy también lideras acá en Ecuador, imagínate, una de las redes de salud más grandes del país, justamente cubriendo estas necesidades que quizás otros no pudieron ver. Así que me encanta tenerte acá, Jorge, porque siempre las historias nos mueven, nos llenan de inspiración, y creo que cada vez que vivimos una historia siempre es para crear algo mucho mejor. Así que nos vamos a un pequeño corte, querido Jorge, agradecida hasta aquí, nos falta un bloque más y no quiero que se pierdan este programa porque se llama La Salud como Compromiso y estamos con un grande del Ecuador acá también ayudándonos, que viene de Colombia, pero ya es casi ecuatoriano, Jorge Wills, ayudándonos acá también a tener esa conciencia de qué tan importante es nuestra salud y el cuidado. Nos vemos pronto, queridos protagonistas. Publicitario. ProPack Ultimates, el alimento super premium 100% natural para perros. Sin colorantes, saborizantes ni preservantes artificiales. Producto importado directamente de Estados Unidos. Lo último en nutrición canina que le brinda a tu mascota refuerzo inmunitario, articulaciones fuertes y pelaje sano. Contamos con servicio a domicilio sin recargo llamando al 099-633-9367. Síguenos en ProPack Ecuador. ProPack Ultimates, el alimento de mi perro. Nos encanta consentirlos, jugar con ellos, darles snacks y regalos, pero la mejor forma de demostrarles nuestro amor es cuidando su salud. En Dr. Pet cuidamos el bienestar de tu consentido. Recuerda vacunar a tus perritos y gatitos todos los años. Contamos con los mejores médicos veterinarios. Consulta en nuestras 3 sucursales, Urdesa, Vía La Costa y Centro Comercial El Dorado. Atendemos las 24 horas. Síguenos en nuestras redes Dr. Pet Guayaquil y en nuestra web drpet.com.es. La mejor medicina es la prevención. En la gastronomía ecuatoriana no puede faltar el camarón. Quality Good, la empresa de cultivo de camarón que cuida la naturaleza, siempre frescos y con calidad de exportación. El mejor camarón del mundo está en Ecuador y es Quality Good.
¿Necesitas asesoría legal confiable y personalizada? En Estudio Jurídico Litase estamos para ayudarte. Abogados especialistas en todas las ramas del derecho con amplia y reconocida trayectoria. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Trabajamos de forma personalizada y resolvemos tus problemas legales con profesionalismo, compromiso y transparencia. Asesórate con nosotros y únete a nuestros clientes satisfechos. Contáctanos al 04-268-7173. Estudio Jurídico Litase. Más que abogados, tus aliados legales. Con el crédito Mi Casa Propia del Banco del Pacífico, el sueño de tener tu primera vivienda se puede. Deja de imaginar y empieza a construir tu hogar, porque con nuestra tasa del 4.87% y el respaldo del programa Miti Miti del Gobierno Nacional, se puede. Solicita tu crédito y asegura una casa propia para los tuyos. Banco del Pacífico, tu banco. Imagina esto, tu compañía evolucionando al siguiente nivel. Hoy, lo que soñabas construir para siempre ya es una realidad. En Telconet Latam, contamos con un sistema digital innovador que traspasa barreras y se anticipa al futuro. Aquí, toda la operación tecnológica de tu compañía se transforma con el uso de la inteligencia artificial. Telconet Latam, transforma tu compañía con inteligencia artificial. Conoce más en www.telconet.es y contáctanos en ventas@telconet.es. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Seguimos muy felices, muy cercanos aquí en Quimioterapia Mental, y hoy estamos hablando de la salud como compromiso y cómo no traer con ustedes a una persona que está comprometida con la salud desde ser un niño, y es el doctor Jorge Wills, que es gerente de Veris, las centrales médicas, y hoy nos está enseñando esta parte humana, esta parte también profesional de qué también debemos de hacer todos por el cuidado y el compromiso de nuestra salud. Y estábamos hablando un poco desde dónde nace, porque yo siempre quiero saber, ¿no? Mi curiosidad es, ¿de dónde nace estos seres humanos extraordinarios que tengo acá siempre como entrevistados? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Qué lo llamó a ser lo que hoy son? Y les digo estas historias porque a veces a cada uno de los protagonistas que nos ven, nos escuchan y nos sienten, están pasando por desafíos, están pasando por situaciones y piensan en ese momento, es el fin, es lo peor que me pudo haber pasado, no ves más allá, no te nublas. Sin embargo, lo que hoy estás pasando quizás es la invitación a ser más grande mañana. Y por eso tengo aquí invitados muy especiales que nos enseñan cómo ser más grandes el día de hoy. Así que, querido Jorge, estamos aquí siempre cerca y me contaste algo tras cámara que yo dije, no, Jorge, por favor, lo tenemos que contar. Y es acerca de ese cuidado, qué historia, una de las tantas historias que me imagino has tenido como médico primero, que te impactó hoy a seguir creciendo y a ver todo el sistema de salud como un acompañamiento integral, ¿no? Y una de esas historias me estabas comentando y quiero que le cuentes a todos cuál fue esa historia que te hizo ver más allá de un paciente con una enfermedad, el tema integral de la salud de la persona. Mira, Janet, y te voy a dar un plus sobre ese comentario que yo creo que vuelvo y digo, lo importante del ser humano es estar siempre abierto a las enseñanzas que la vida te va dando. Yo estaba más o menos en un cuarto semestre de medicina, eso es un antecedente al comentario que te hice en off, y me tocó estudiar la parte de anatomía. Y la vida y Dios pues me ofreció el estudio de un cadáver de una persona que había sido en su vida una persona que deambulaba por las calles y no, por la contextura de su pie, no había usado nunca zapatos que le protegieran su planta del pie. Por lo tanto, la planta del pie tenía un callo de aproximadamente unos 2 o 3 centímetros. Cuando yo empiezo a hacer la disección de esa piel, me encuentro con pullas que pues ya no tocaban la parte sensorial porque era como que tuviera una suela de zapato caminando. Y eso trajo para mí un aprendizaje que lo comento mucho hoy con mis médicos, y es que no podemos tomar y coger callo social. Al comienzo cualquier cosa nos duele, pero luego cuando vamos cogiendo callo se nos va olvidando las dificultades que las personas tienen. Y ese mensaje me quedó en esa reflexión de primero agradecerle a Dios porque pues ofreció a esa persona para que yo pudiese aprender algo de ello. Y me tocó luego, en el año 94, 95, cuando recién estaba saliendo toda la información acerca de
el virus del VIH, que había muchísimo desconocimiento, y justo en el hospital que yo estaba haciendo la práctica era el hospital de referencia, donde llegaban ya los pacientes más complicados en Bogotá, no solamente de Bogotá, sino del país, de estos pacientes. Obviamente era una enfermedad con mucho estigma, con mucho susto, no había un tratamiento, claro. todavía no lo hay definitivo, pero ya hay obviamente de mantenimiento mucho más fuerte. En esa época no había tanto y pues obviamente el estigma que se tenía era tremendo. Tuve un caso muy triste que se puede buscar en una clínica de Bogotá. Como no se tenía tan claro el tema del diagnóstico de unas transfusiones, alguien donó sangre y tenía este virus. Y una señora en su embarazo, al tener su parto, tuvo una hemorragia, le hicieron la transfusión y fue una de las personas que terminó contagiada por esta transfusión. Esta mujer, lamentablemente, su esposo la abandonó, le quitó los hijos y pues dentro de mi tarea pues médica no solamente era el tema de dar pastillas y curaciones, sino también conversar con ellos. Y tuve el regalo más grande que me puede haber dado la vida en ese momento, y es que pues ella lamentablemente pues falleció solamente con mi compañía en la habitación, y cogida de la mano pues me contaba toda su historia, que fue muy triste, pero a su vez se fue en una paz con Dios, que fue impresionante ver cómo esta enfermedad le llevó por un camino. Pero el sentir esa emocionalidad de la empatía es algo que nosotros como profesionales de la salud no podemos perder, porque si no se nos va haciendo ese callo social. ¿Qué pasó con ello? Entonces vuelvo y digo, la vida te va preparando. Luego viene el COVID, y de las cosas que me enseñó mi profesor de inmunología cuando veíamos estos casos de VIH, es decir, al virus no hay que temerle, al virus hay que respetarle. Y fue un mensaje que se me vino a la mente cuando nos tocó enfrentar el reto del COVID. Con 450 médicos, con laboratoristas que son unos héroes y que les admiro y les quiero con el alma, que trabajamos incansablemente durante 18 horas diarias, 7 días a la semana. Abrimos todas las videoconsultas para dar asesoría y acompañamiento, pero especialmente los laboratoristas y los médicos eran los que estaban de frente a la patología. Claro. Y se me vino el mensaje de mi infectólogo al médico no le vamos a temer, al virus, perdón, no le vamos a temer, sino que le vamos a respetar. Y trabajamos de una manera tan bonita, tan sincronizada, con muchos temores, con muchas angustias, pero afortunadamente logramos aportarle al país. Abrimos redes de consulta médica gratuita, asesoría médica gratuita, todo el tema de diagnóstico, que nos permitió obviamente acompañar en un momento al Ecuador, y particularmente Guayaquil. Pues Veris está en las ciudades más importantes de Ecuador, pero le pudimos aportar de manera muy interesante. Entonces, la vida te va llevando en la medida que tú seas abierto a aprender de ella y no a bloquearte porque, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me tocó la práctica en tal lado? No, hay más bien que aceptarla. Yo me acuerdo cuando había el sorteo para ir a cuidar los pacientes de VIH-Sida ya en el hospital, porque era ya como la parte final, nadie quería hacer. Y la vida me puso ahí y lo recibí con cariño, y luego me permitió tener herramientas para enfrentar. Entonces yo creo que lo más importante es el mensaje. En cualquier cosa uno no puede coger ni tomar callo social. Yo creo que siempre hay que ir cortando eso y volver a tener la sensibilidad, como que fuera la primera vez que estuviéramos enfrentándonos con una situación. No es fácil, y por eso trabajamos muchísimo en salud mental con los colegas de la salud. Trabajamos para seguir como descargando estas presiones que se van construyendo. Somos seres humanos que tenemos problemas, desempleo, inseguridad, y pues obviamente no podemos creer que vamos a llegar a un lugar de trabajo sin ningún tipo de preocupaciones, pero en la medida que trabajemos en ello, pues obviamente sí marcaremos una diferencia con respecto a las demás prestaciones médicas. Me encanta, querido Jorge, porque nos estás enseñando hasta recibir las situaciones con agradecimiento y, como dijiste, con cariño, ¿no? A veces hay un desafío, una situación, y lo primero que hacemos es quejarnos, ¿no? De las situaciones, de que no me gusta. Sin embargo, no sabemos que en ese sitio, con esa persona o en esa situación podemos aprender muchísimo. Y eso también hay que valorarlo, ¿no? Y agradecerlo también, creo que sobre todo a Dios. Ahora, hablando de esto que has ido aprendiendo y has ido, creo que ya haciendo tu futuro, ¿no? Desde muy niño, creando ese futuro que hoy lo eres y hoy estás ayudando a muchísimas personas, ¿no? ¿Cómo te has venido transformando como líder, querido Jorge, ¿no? Porque ser un líder creo que es también
primero aprender a liderarme, ¿no? En situaciones difíciles, aprender a liderarme para poder liderar a otros, ¿no? ¿Cómo puedes mantener el tema de clima y cultura organizacional en, creo que un área que es muy sensible, que es el tema de la salud, ¿no? En las personas. ¿Cómo puede ser ese líder y cómo se va transformando el líder? Bueno, pues la primera herramienta que trato y que pongo en manos de Dios todo el tiempo es la humildad. Yo creo que en la medida que el líder sepa que tiene que servir más que ser servido, va a entender que las cosas van a ir de mejor manera y van a ser mucho más fáciles. En la medida que el líder sienta que es que porque soy el jefe me tienen que atender, las cosas se pueden complicar. La segunda, conocimiento constante. Es importante saber hacia dónde van las tendencias, qué es lo que está sucediendo en el mundo en el que estoy trabajando, para mantenerme siempre muy informado de qué está pasando en el mañana, pensando siempre con lo que hemos hablado de esa mirada bifocal, los lentes que tienen para leer de cerca y mirar de lejos. Hay días que el líder tiene que estar mirando de cerca, pero permanentemente estar levantando la mirada para ver qué está viniendo hacia afuera. Tercero, lo que hemos dicho y creérnoslo de verdad, si somos gente que cuida gente, primero hay que cuidar los procesos y a nuestro equipo para que pueda dar lo mejor. No se trata solamente de ser una finca de recreo. Obviamente al equipo de trabajo hay que exigirle, hay que medirle, hay que retarle en el sentido positivo de nuevos logros, no retarle también, a veces hay que retar, pero lo importante en esto es que también hay que seguir subiendo la vara constantemente, y en la medida que el ser humano tiene un propósito coherente y se alinea al propósito de la organización, las cosas fluyen. No siempre el propósito personal y el propósito de la empresa coinciden, y eso no hace a la persona mala o buena. Lo único es que no está haciendo match con la organización en la que está presente. Entonces también es bueno, y permanentemente estamos buscando con nuestros equipos que el propósito de la empresa haga match con el propósito personal. Nada más aburridor que levantarme todos los días 8 horas a trabajar en una cosa que no me está haciendo alineación. Entonces, obviamente buscamos que las personas que se identifican con el propósito se sientan cómodas, estén contentas, trabajen en equipo, pero también buscamos que las personas que no están alineadas con el propósito, pues busquen más bien alternativas en lugares donde se van a sentir mucho más contentas y felices. Entonces yo creo que en ese camino de desaprender y aprender, que es otra que creo que este mundo va a unas velocidades tan rápidas que lo que antes era una receta perfecta para solucionar un problema, hoy ya no existe una receta perfecta, es seguir desaprendiendo y tener muchísima resiliencia, saber que cada reto que viene, y el Ecuador sí que nos ha puesto retos en los años que han precedido, todo el tiempo hay algo nuevo, que en la medida que no seamos flexibles y nos volvamos muy rígidos, pues nos podemos fracturar. En cambio hay que ser como el bambú, siempre hemos hablado de podernos inclinar lo suficientemente tanto sin fracturarnos y ponernos luego lo suficientemente rectos sin sentirnos muy rígidos. Así que esa flexibilidad de ir entendiendo el entorno y permitiendo que el equipo se vincule en las soluciones va generando una creación de valor colectivo que sin duda nos vuelve un propósito común, y ese propósito común se tangibiliza con las personas que perciben nuestro servicio. Así es, creo que a veces lo más importante es también ser primero para poder también hacer cosas y poder tener cosas, ¿no? Entonces, si no somos realmente esto que decimos como filosofía, como clima y cultura de una empresa, probablemente en algún momento se nos va a ver las costuras, ¿no? Porque no somos realmente. Entonces, como empresa, y que veo que lo tienes tan bien alineado también con tu empresa, ¿crees que hoy día las empresas realmente tienen esta responsabilidad real con respecto a la salud de sus colaboradores o no? ¿Cómo crees que estamos con las empresas? Sin duda alguna, yo creo que la tarea de las empresas hoy tiene una responsabilidad enorme, no solamente con producir rentabilidad, que obviamente es importante para poderlas sostener en el tiempo, pero tienen también ya una responsabilidad que cada vez se vuelve más evidente con el medio ambiente, cuidando el entorno, y en eso, para ser coherentes, Veris es carbono neutro desde hace más de 8 años, la ley no nos lo exigía, pero yo apadrino más de 340 hectáreas, yo como empresa, mejor dicho, en el Chocó andino ecuatoriano, todo lo que se contamina de uso de papel, electricidad, lo que los clientes usan de agua, lo que usan nuestros empleados, todo está medido absolutamente hasta la gasolina de los vehículos que se utilizan, y eso nos significan 320 hectáreas
de chocoandino protegido por Veris a través de unas empresas que se ocupan de ese cuidado. Medimos el carbono neutro todo el tiempo. Entonces no solamente es producir recursos, cuidar el medio ambiente, sin duda alguna, cuidar el colaborador es la condición más importante de la organización, porque es que esto tiene una trascendencia. Hoy el desempleo es tremendo y cuando uno tiene redes sociales y la gente le escribe con una angustia y un desespero de que por favor necesito una oportunidad, detrás de ello hay algo más trascendente que es la manera de sentirme útil, de poderme desarrollar como ser humano cuando he estudiado, he hecho una carrera o necesito llevar alimento a mi familia y no encontrar los espacios se hace muchísimo más importante hoy. En la medida que las empresas lo hagamos bien, pues vamos a poder seguir trayendo personas a que hagan parte de nuestra organización. Y eso es un reto que como sociedad tenemos. Si no reconstruimos tejido social, donde las empresas son factores económicos importantes, pero a su vez también fuentes de trabajo, fuentes de valores. Hoy hemos visto escándalos de muchísimas empresas en temas de corrupción, buscar dinero fácil, y es muy triste, y se lo digo yo a mis empleados, que qué sentirían si apareciera Veris en una prensa o en un periódico por comportamientos que no van acorde a la norma. Yo creo que las empresas tienen que darles también un faro de valores, de principios, y luego no esperar que la sociedad se solucione porque cambie un presidente o porque si el presidente hace o no hace. El cambio de la sociedad inicia por nosotros y el núcleo principal de la sociedad es la familia, pero esa familia luego se traspasa en condiciones de valores y principios a las empresas y luego de eso viene obviamente todos los elementos de sociedad. Entonces, cuidarlos no solamente es, por supuesto, todo lo que hacemos de, el chequeo ocupacional, no, que la ley me lo pide. No, hagámoslo con gusto y preferente. Veris, por ejemplo, que hace asesorías en salud ocupacional, no es hacerle el mismo examen a todo el mundo. O sea, tenemos que hacer unos exámenes específicos a la persona que carga cajas, a la persona que tiene presión psicológica, a la persona que tiene labor de estar sentada todo el tiempo, y no por cumplir la ley hago todo el examen para todo el mundo y ya tengo los exámenes, porque finalmente eso se traslada a que esas personas luego tengan mayores días de incapacidad. ¿Cuánto nos cuesta un empleado que deja una línea de trabajo porque apareció con un problema o una enfermedad que no tuvo? O sea, también es un elemento de sostenibilidad en la compañía. ¿Y crees desde tu experiencia que hay conciencia en las empresas desde este punto o aún nos falta? A mí me parece importante que hoy se está visibilizando mucho más esto. Y yo siempre he dicho, en Ecuador empezamos a montar bicicleta cuando Carapaz apareció con grandes premios. Uno se siente orgulloso cuando hay referentes. En la medida que tengamos más empresas referentes que construyan un modelo correcto de hacer las cosas, más empresarios van a querer hacerlo en esa línea. No creo que estemos todavía en el momento perfecto o ideal, pero me parece que todo lo que hoy las noticias van generando, el cómo realmente ser empresario nos debe llevar a ser empresarios correctos y haciendo cosas adecuadas, nos debe invitar a que cada vez más nos vayamos sumando a un modelo de negocio que efectivamente deje una trascendencia en la sociedad. Lo más triste sería cuando tiene una empresa preguntarse qué pasa si mañana mi empresa desaparece y uno diga, pues no pasaría nada, nadie me extrañaría. Eso significa que posiblemente mi empresa no está generando la trascendencia que debe generar y solo está dedicada a producir plata, que vuelvo y digo, sí es un elemento bien importante, pero no es el único que debe funcionar. Así es, me encanta estas reflexiones porque vemos un poco más allá, ¿no? Desde la parte profesional, la salud, la integridad y la sociedad, que sobre todo siempre hablamos del cambio, no queremos que existan cambios o nos quejamos de lo que hoy es un país o una situación. La pregunta verdadera es, ¿qué estoy haciendo yo? Porque esto también cambia, ¿no? Si soy realmente un protagonista del cambio, ¿no? En este programa siempre los invito a todos a ser protagonistas. ¿Hoy eres realmente un protagonista del cambio o eres realmente una víctima que solo se queja más y suma a la queja? Entonces, me encanta porque Veris, creo que todo el equipo de Veris y liderado por ti, Jorge, son agentes de verdadero cambio y protagonismo, y eso también se merece su reconocimiento porque lo hacen a través de diferentes culturas, lo hacen primero pensando en ustedes y no se queda como un simple eslogan de cuidar a otros, sino como tú dijiste, son personas que cuidan a personas y deben de empezar por ustedes. Mi siguiente pregunta es, ¿qué prácticas les puedes decir hoy a las personas que nos están escuchando, ¿no? Que tienen diferentes situaciones de salud física, mental? ¿Qué prácticas simples recomiendas para que la salud sea un compromiso diario y no solo una promesa que se posterga, ¿no? Sino que, ¿qué pueden hacer ellos? Bueno, puedo compartir lo que yo hago. Yo me levanto todos los días y lo primero que obviamente hago es darle gracias a Dios por esta nueva página en blanco. Ya creo que uno muchas veces
por los problemas que tenemos. No es que uno viva en un paraíso, sabemos que todos tenemos problemas, dificultades, temas familiares, económicos, pero el solo hecho de poder abrir los ojos cada mañana y agradecer empieza mentalmente a cambiar la estructura de qué va a suceder esa mañana. La segunda, ser muy fieles al ejercicio. Y el ejercicio no significa correr una maratón y quemar 400.000 calorías. El ejercicio empieza movilizando los músculos. A mí me parece simpaticísimo que hay unas aplicaciones de deporte o personal training que le dicen a uno haga un ejercicio donde uno ni siquiera sabe cuál es el músculo que tiene que mover, ni sabía uno que ese músculo existía, sino cuando empieza a doler. Y eso pues obviamente en la medida que uno tenga la flexibilidad y el movimiento y empiece a eliminar toxinas a través de empezar a caminar, mejorar temas de flexibilidad, es bien importante. Tercero, elementos muy claves en el tema del manejo de la higiene del sueño, realmente saber cuántas horas estoy durmiendo, si estoy realmente descansando profundamente. Hoy la mayoría de smartwatch o de celulares tienen aplicaciones que te permiten mirar cómo está tu sueño. El sueño es el momento más recuperador. Cuando el sueño está presente, todas las hormonas de antioxidación, cicatrización, recuperación son las que fluyen y salen al torrente sanguíneo para empezar a generar la limpieza del organismo, y si no le estoy dando ese tiempo de descanso al cuerpo, pues tengo que mirar qué es lo que está sucediendo. Por supuesto, el manejo del estrés, el identificar cuál es mi situación actual de cara al estrés y no estar todo el tiempo secretando hormonas que me mantienen en permanente actividad de manera no constante, es fundamental. El cuidado y el chequeo de los exámenes que tengo que hacerme, eso no se puede uno saltar la lógica natural de ver cómo está mi colesterol, mi triglicéridos, mi azúcar, y no solamente es decir, ay, tengo un poquito el colesterol alto, sino ya ahora desde esa parte, como les digo, de salud 3.0, es decir, ¿y qué significa que yo esté teniendo ya eso alto en los próximos 20 años para entender que esto que está pasando hoy, que no me significa ningún síntoma, me puede traer problemas más adelante? Asistir a las atenciones médicas, tener una muy buena relación social. Yo creo que hoy la seguridad nos ha llevado mucho a enquistarnos, mucho a aislarnos y vamos perdiendo mucho esa interacción con las demás personas, que es tan importante en un proceso también de salud mental social. Aislarnos un rato de las malas noticias y te felicitaba, Janet, porque cuando uno abre los medios de comunicación, normalmente lo que vienen son noticias de lo malo que nos ha ido y no de lo bueno que nos tiene que ir, y este espacio no nos aleja ni nos pone ciegos frente a la realidad, pero por lo menos nos invita a que pensemos en algo diferente, a co-crearnos y a construir mejores cosas, que es muy saludable. Esto es salud, esto que está pasando hoy en tu programa, y por eso me animó muchísimo a venir, es que es una generación de elementos y espacios que te permitan ser mucho más sano mentalmente cuando interactúas con ideas positivas. Así es, querido Jorge, creo que es importante esos pequeños hábitos que a veces los dejamos a un lado, o como recién termina un año, empieza otro, comenzamos a decir, prometer muchas cosas que voy a cambiar y no las hago, ¿no? Y creo que es importante hacerlo primero por nuestra salud. Sin salud no hay nada, siempre he creído. Y creo que lo que tú dices es importante, comenzar a tener estos hábitos desde temprano. ¿Qué es lo que haces, querido protagonista, cuando te levantas? ¿Qué dices? Ay, otra vez lunes, no, qué pereza, un rato más. ¿O qué es lo que realmente dices, no? Que creo que es importantísimo cómo vamos programando nuestra mente hacia el éxito, hacia eso que yo quiero vivir hoy día, que es sorprendentemente maravilloso. Querido Jorge, muchos de nuestros oyentes sienten miedo al médico o evitan controles. A veces me da ansiedad, no quiero ir, no quiero saber. ¿Cómo podemos transformar esa experiencia emocional hacia una más positiva, no? Es un reto, sin duda. Yo creo que, y lo hemos investigado y estudiado desde la perspectiva psicológica, antropológica, y es el temor que tiene siempre el ser humano a enfrentarse con la realidad. Y pasa en muchos frentes, en muchísimos frentes. Uno no quiere realmente enfrentar lo que está pasando y como que pone uno cortinas de esto ya mismo me va a pasar, esto no es grave, esto no es un problema, porque el enfrentarse a una realidad es un problema. El tema es que eso termina siendo una gran irresponsabilidad en muchos frentes. Primero en el de la salud. La vida misma está en riesgo por evitar una visita oportuna al médico. Nada de un elemento de cuidado preventivo normalmente es agradable. O sea, no es un Walt Disney donde estoy haciendo una fila para disfrutar de una atracción que me va a llenar de alegría. Normalmente empezando recuerdo a mi esposa, cuando llevamos a nuestros hijos a las vacunas
cuando eran muy chiquitos, pues ella lloraba igual que los niños porque es un momento súper triste ver que lloran y luego la piernita les queda un poco adolorida, entonces les da fiebre y dice uno, mejor no, pero el mejor no es qué tal luego un niño con polio, un niño con un problema mucho más grave y cómo se le afecta su vida a futuro. Lo mismo pasa en la edad adulta, un chequeo de mamas, un chequeo de cáncer de cuello uterino, un chequeo de próstata, todo esto son exámenes que realmente son, entre comillas, molestos. Pero ¿qué bondad tiene el haber diagnosticado, Dios no quiera, en el momento que pase, una patología de estas en fase inicial? Costos de atención, tiempos de recuperación, calidad de vida, permanencia de vida con los seres queridos. Así que, y por eso digo, el sacar la disculpa del tiempo ya por lo menos con nosotros no ya existe, no. Porque los 7 días a la semana atendemos, todos los canales, tanto virtuales como físicos, están abiertos, los exámenes de laboratorio los tomamos en la casa, así que es buscar el espacio. Normalmente a veces también es un tema de capacidad económica que nos limita, pero vuelvo al mismo punto, yo sé que hay dificultades financieras, pero ¿qué pasa si luego esa patología se vuelve una realidad y se vuelve mucho más cara? Entonces, normalmente el mejor resultado, que mucha gente dirá, boté mi plata, es que me hice todo y salí saludable, es el mejor regalo. Pero en el momento que me haga lo mismo y salga algo rápido y oportuno y temprano, el dinero que me voy a poder ahorrar, pero sobre todo la calidad de vida que va a tener al saber que lo pude resolver oportunamente, es impresionante. Así es, creo que es importante siempre priorizarnos, ¿no? Y a veces tenemos en nuestra lista de prioridades quizás fiestas, eventos, encuentros, cosas por comprar, viajes, y que es fabuloso. Pero que en esa lista siempre creo que debemos estar primero nosotros y nuestra salud, ¿no? Nadie nos va a devolver aquellas partes de nosotros que no estén, nadie nos va a devolver ser independientes. Entonces, qué importante es priorizar y qué importante tener un aliado como Veris para poder hacerlo. Querido Jorge, estamos llegando al final de este programa que para mí, como siempre digo, ha sido un regalo de Dios. Este programa lo hice también con creo que primero el gran propósito de servir a otros, de ser voz para aquellos que no tienen voz, de algunas personas que quieren escuchar, que se sienten mal, tristes, víctimas de una situación. Y aquí les hago ver que todos somos protagonistas. Así que vamos a ir al final de este programa y queriéndote siempre agradecer por estar acá y por habernos enseñado tanto. Creo que siempre pensé que este programa era para otros y al final es un regalo que Dios me da para mí también, ¿no? Porque siempre aprendo. Querido Jorge, este programa es gracias a Neurobiz. Neurobiz, soluciones integrales en negocios, consultoría y crecimiento personal. Acompañamos a empresas con programas personalizados, alineados a sus necesidades reales, impulsando equipos, liderazgo y resultados sostenibles. Y apoyamos a personas a través de procesos de coaching y certificaciones, integrando neurociencia y metodologías innovadoras, garantizando resultados y transformación real. Síguenos en @neurobizs o puedes ir a nuestra página web www.neuro-mediobiz.com. También gracias a Surtax. Surtax, soluciones logísticas integrales en Ecuador, manejo seguro de cargas, optimización de costos y tiempos, con altos estándares de calidad, control y seguridad, cumpliendo todas las normativas legales. Servicio de élite, confianza y excelencia en cada entrega. Querido Jorge, para finalizar, en este programa siempre celebramos y celebramos también los procesos. Normalmente estamos acostumbrados a celebrar cuando termine la carrera, cuando logre el negocio, cuando esté bien. Aquí aprendemos a celebrar cada parte del proceso, porque esa suma de partes del proceso hacen que ese resultado se dé. Así que si hoy, querido protagonista, estás en un proceso, el que sea, pero dices, apenas hice esto, solo di el primer paso, ese primer paso hay que celebrarlo, porque estás más cerca de la meta. Así que hoy quiero también que tú les dejes una reflexión sobre cómo comprometerse con la salud a todas las personas que nos están viendo, a los que están sanos, a los que no están tan sanos, a los que ya tienen un diagnóstico. Cómo se pueden comprometer con esa salud y también que me ayudes a celebrar con la famosa campanita, ¿verdad? A que también ellos puedan tocar la campana diariamente. No necesito, como siempre digo, una campana de un lugar. La vida está donde yo esté. Así que, querido Jorge, hoy día quiero que toques la campanita con nosotros para que les puedas decir esa reflexión. Bueno, pues muy bien. Yo creo que aquí lo más relevante y mi mensaje, todos hemos tenido un familiar cercano
alguien muy caro a nuestras emociones o incluso nosotros mismos que esté atravesando por problemas de salud y que los tiene ya que enfrentar. Yo creo que lo bonito es el aceptar y enfrentar el reto y no pensarlo en el largo plazo, sino en el día a día. Yo creo que, como tú dices, esta campana se tiene que tocar todos los días de qué hice hoy por mí. Si estoy saludable, si salí a caminar, si me estoy cuidando el sueño, si estoy cuidando mi peso, si me estoy alimentando. Y al final del día, yo siempre he dicho, lo hacemos las personas católicas, pero también lo ponemos en el plano personal, es qué hice bien, qué hice mal, qué puedo hacer mejor y qué no hice. Son 4 cositas que uno tiene que siempre medir, no con la intención de darse látigo todas las noches, sino sencillamente en dejar un plan de trabajo para el otro día proponerse nuevamente. Y al otro día nuevamente decir, ¿qué hice bien hoy de cara a esto? ¿Qué hice mal? O sea, que va en contra de mi objetivo. ¿Qué hice, pero que lo puedo hacer mejor? Y ¿qué no hice? Y esa tarea de todos los días nos va a ir invitando a ir mejorando nuestro comportamiento y nuestra actitud. Así que, pues, el llamado a todos los que me han escuchado, primero agradecerles por habernos dejado entrar a sus casas y poder compartir estos elementos, a transformar lo negativo en un aprendizaje. Sé que a veces hay aprendizajes complejos, todos hemos tenido momentos de mucha dificultad, pero el entenderlos, interpretarlos y trabajar sobre ellos, yo siempre he dicho, haz todas las cosas como que Dios no existiera y luego deja todo en manos de Dios como que tú no hubieras hecho nada. Pero primero, haz todo lo que está en tus manos y luego define y déjale a Dios que haga su parte, que Él tendrá su propia voluntad. Así que en la medida que aceptemos ese camino de siempre estar siendo disciplinados, responsables, coherentes con mi estilo de vida y a su vez permitir que la vida me vaya entregando nuevos aprendizajes en el camino, cualquiera que ellos sean, pues es importante. Pero ayúdate que yo te ayudaré y por lo tanto, si no me cuido, no puedo esperar luego que no me vayan a pasar cosas. Y si me cuido, no significa que por ello tampoco me vayan a pasar cosas. Es como el que dice que si rezo es porque me va a ir bien y si no rezo me va a ir mal. No, a veces rezo y no me va como yo quiero que me vaya. No es que me vaya ni bien ni mal. Y a veces no rezo y también puede pasar muchas cosas. Pero yo creo que aquí no es solamente esperar que si me cuido entonces no me van a pasar cosas. No, cuidémonos para justo encontrar rápidamente una situación y una solución oportuna. Muchísimas gracias, Janet, por tu invitación. Realmente fue un tiempo que se me pasó volando. Te felicito por esta linda tarea que estás haciendo y que pues ojalá algo de este mensaje que hemos compartido hoy llegue a tu comunidad. Así es, vamos a tocar la campanita por todos. Gracias. Gracias, querido Jorge, gracias por este espacio, gracias por aceptar. Yo siempre digo gracias Dios por darme estos regalos cada día, ha sido uno de los regalos tan lindos de este día. Gracias porque estás siendo voz de la salud y no hablamos desde el miedo, no la salud como el miedo, la salud del terror, sino la salud como un compromiso. Así que querido protagonista, comiénzate a amar más, comiénzate a ver más, comienza a pensar cuántas personas te aman, cuántas personas te quieren en tu familia y así que comiénzate a cuidar cada vez más y pensar en ti. Así que gracias por este lindo programa, gracias Jorge, gracias a toda la cadena de Veris y gracias a todos los que nos acompañan cada día. Recuerda, querido protagonista, solo por hoy ser inquebrantable.